Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta ocasión nos encontramos con Jonathan Cornejo. ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto. Mucho gusto, Y Ian. él pertenece al colectivo, al grupo Ajayu Watan Ayu, Ayu. ¿no? Un colectivo que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es estudiante de filosofía y vamos a conversar con respecto a el grupo en mención que está enmarcado también dentro de un personaje histórico muy importante llamado Arturo Pablo Peralta Miranda, más conocido como Gamaliel Churata. ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto. Gracias Johnny. Sí, en realidad nosotros, soy parte del colectivo Ajayu Watanayu. Esto mayormente en homenaje a Gamaliel Churata. En realidad este autor se puede decir, es el autor fundante de nuestro colectivo. En realidad muchas personas nos hemos reunido sobre todo porque su pensamiento nos parece muy profundo y muy desafiante, ¿no? Sobre todo con una hegemonía de pensamiento que siempre ha estado presente, sobre todo en las instituciones académicas, ¿no? Y también en la misma sociedad, ¿no? En el discurso que se da día a día por todos los medios de comunicación que suelen transmitir sobre todo una visión principalmente occidentalizada de, de la realidad. Y bueno, pasemos a la primera pregunta, que es con respecto al nombre del colectivo. El colectivo, me comenta si es colectivo, grupo de estudio ahí. Ajayu Watan Ayu. La pregunta es, ¿qué significa el nombre del colectivo y qué representa para ustedes esa identidad de comunidad interdisciplinaria? Primero, somos un ayu, ¿no? Porque preferimos utilizar esa palabra colectivo, organización, ¿no? O grupo, ¿no? Sobre todo porque tratamos de resaltar esta palabra de orígenes quechos y aymaras, que es el tema del ayu, ¿no? Y el nombre es Ajayuwatan, que en realidad es un término que viene más de la lengua aymara y que es un término que es referido en las obras de Gamaliel Chuelata y que significa de forma literal el alma amarra, ¿no? Pero la interpretación que Chuelata le da todavía tiene un trasfondo todavía mucho más profundo, en el sentido que da la idea o da esta noción de volver a reconectar con nuestras raíces. Por eso es el tema del alma amarra, o sea, vuelve a conectarnos, ¿no? Eh, por eso hemos utilizado principalmente este término que se puede encontrar en las obras de Gamaliel Chuerata, principalmente en el Pez de Oro y también en la conferencia del 1965, si no mal recuerdo, es la conferencia que da en el Teatro de Puno y también vuelve a reproducirlo acá en la Universidad Federico Villarreal. En cuanto a Gamaliel Churata, bueno, obviamente es una figura fascinante y obviamente una figura aún por descubrir. Y obviamente también tiene lamentablemente muy poca llegada quizás o desconocimiento por parte del público, ¿no? Del autor. La pregunta es qué momento o aspecto concreto de su obra o vida de Gamaliel Churata marcó a los integrantes del grupo o a ti y les hizo decir esto es lo que nosotros queremos trabajar. Tal como mencionas, en realidad es un autor que no es muy conocido, ¿no? En el caso de nuestro país, ¿no? Principalmente si lo conocen es allá en Puno, pero incluso son pequeños círculos, sobre todo intelectuales, ¿no? O culturales de esa región. Eh, bueno, en realidad Gamaliel Churata, si bien es conocida solo en el ámbito de la literatura, sobre todo acá en San Marcos, pero lo que se desconoce o se conoce muy poco, se conoce en términos muy generales, es que en realidad Gamaliel Churata tiene mucho que aportar al pensamiento filosófico, ¿no? Porque puedo decir o sea, puedo afirmar en realidad que Gamaliel Churata es el filósofo más creativo que hemos tenido acá en este país, ¿no?
o bueno, en estas tierras, como él diría, del Tahuantinsuyo, ¿no? Que es tanto Ecuador, Perú y Bolivia, principalmente, ¿no? Pero es un autor muy creativo y en realidad lo que nos acercó, ¿no? A su obra o al conocimiento de este personaje, principalmente han sido las ideas fuerzas que él tiene, ¿no? Ideas principalmente de una reconexión directamente con nuestros orígenes, ¿no? Sobre todo nuestros orígenes andinos, quechua, aymaras. El mundo amazónico tampoco escapa de ese conocimiento porque se puede extrapolar también ese mundo. Y porque en realidad Chuerata, desde nuestra perspectiva, funda una nueva visión de reflexiones en el pensamiento de nuestro país, ¿no? Reflexiones muy potentes como el tema del mito de la muerte, sobre todo es una especie de alegato a la continuidad de los pueblos andinos y también a su proyección hacia el futuro, ¿no? Una especie de reivindicación. Eh, y también reflexiones demasiado creativas con el tema de América, ¿no? Sobre todo un proyecto de qué cosa queremos tener a futuro como países andinos, ¿no? Y también como continente americano. O también la idea fuerza que ya se va a un plano todavía mucho más universal y que esto también lo hace interesante a Chuerata, el tema de su perspectiva distinta al antropocentrismo, ¿no? Cuestionando en realidad los propios cimientos de la civilización occidental. O sea, en realidad la filosofía de Chuerata es una filosofía de crítica civilizatoria y en ese sentido como que da alternativas a toda esta vorágine que está viviendo el mundo de contaminación ambiental, de futuras guerras que constantemente nos están amenazando, o también las actuales guerras, el actual genocidio también en Palestina, ¿no? O sea, como esta mentalidad occidental, esta racionalidad se comienza a estar imponiendo a otro tipo de civilizaciones como hicieron también con nosotros. Hablaste de Churata como un autor casi continental. Para ti sería uno de los máximos referentes a nivel continental, por lo menos. De, Dejando de lado a Mariati, Churata. Esto es tal vez un poco polémico lo que voy a decir. Yo creo, bueno, tal vez en proyectos políticos entre Mariátegui y Chulata hay distinciones, ¿no? Pero si hablamos de filósofos o pensadores, yo creo que uno de los más profundos que ha tenido este continente ha sido Chuerata. Eh, ha reflexionado desde la raíz, como se dice, ¿no? Desde la misma célula americana, ¿no? Y ese es el valor que tiene Gamaliel Chuerata. Puedo decir también que su nivel incluso tal vez puede ser uno de los más grandes pensadores continentales, pero si ya queremos equipararlo filosóficamente, incluso podríamos decir que es uno de los mayores filósofos universales que nosotros hemos dado, o sea, que estas tierras han dado al mundo, ¿no? Solo lo único que hace falta una mayor investigación de sus propuestas, que en realidad todavía siguen siendo incipientes, porque no hay todavía una profundización o una investigación más rigurosa. Eso es lo que el grupo Ajayu Watan quiere realizar, ¿no? Con el caso del pensamiento de Gamaliel Chuerata, mostrar toda la potencialidad y la profundidad filosófica de su pensamiento. ¿Cómo influyó de alguna manera la atmósfera, ¿no? Como estudiantes de San Marcos, ¿no? De la propia universidad, de la propia Facultad de Letras, también los profesores o incluso las propias carencias que la misma universidad pueda tener en la gestación del proyecto del grupo Ajayu Watan Ayu? Y creen que de alguna manera las carencias o de alguna manera los impedimentos, quizás, ¿no? Los problemas que se han suscitado con respecto a la conformación del grupo hayan sido un impulso más que nada o un desafío. Creo que las dos cosas. Hay cierto impulso. Claro que todo impulso también tiene un desafío, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro. Eh, Bueno, para comenzar ese primer grupo del autor Gamaliel Churata, el cual creo que antes de la sí, conformación del mismo no se estudiaba como filósofo, ¿no? Más como literato. sí, o sea, nosotros en realidad revaloramos su imagen desde el punto de vista filosófico
porque creemos que tal vez ahí está la verdadera profundidad de Gamaliel Churata en el aspecto de la filosofía. Eh, pero respecto al otro tema de todas las carencias, que sí en realidad implican un desafío, porque para leer a Churata en realidad se necesita un vasto conocimiento filosófico, ¿no? Esto no implica necesariamente que conocer a un autor, sobre todo que ha pensado desde los Andes, implique divorciarnos directamente de todo el conocimiento de Occidente, ¿no? Más bien implica un desafío en el sentido de que como grupo somos muy conscientes que necesitamos tejer y construir un bagaje muy profundo, sobre todo de la filosofía de Occidente, porque en realidad Gamaliel Churata dialogó con estas filosofías, ¿no? Claro. O sea, es necesario aprender mucho de Occidente para poder también investigar a Gamaliel Churata, ¿no? Sobre todo dónde están sus puntos disruptivos principales, cuáles son los giros creativos que Gamaliel Churata hizo y que lo hacen un autor demasiado original. Y bueno, eso sí es un desafío, ¿no? No solo un desafío por la necesidad personal o del grupo de aprender mucho más de estos autores, sino también por las deficiencias que hay en la escuela, ¿no? Hay muchos problemas con falta de especialistas, o también hay, desde mi punto de vista, bastante mediocridad también, ¿no? Y esto sí es un desafío, ¿no? Pero también ese impulso que este autor tan vital nos genera, sobre todo para tratar de profundizar, ¿no? Y cubrir esas deficiencias, sobre todo con un trabajo más colectivo y de lectura también. Así es. Hablaste de esta especie de postura ecléctica, quizás, de unir lo occidente con el pensamiento andino en la figura de Gamaliel Churata. Bueno, eso podría representarse también en el seudónimo mismo, Gamaliel Churata, que entiendo yo tiene un significado occidental, Churata andino. ¿Qué Claro, podrías decir? si se entiende ecléctico en el sentido que uno aprovecha todo el conocimiento de todos lados y bueno, para generar una filosofía original, en ese sentido sí tal vez ecléctico, ¿no? Porque también puede haber otro tipo de eclecticismo como un sentido mucho más de mestizaje, ¿no? De que todo se confunde y ya ocurre, ¿no? En el caso de Gamaliel Churata, él, si bien dentro de su obra tiene una postura a favor de una especie de hibridación, ¿no? Pero lo hace en torno a un sujeto o en torno a un sujeto histórico y político importante, que es el indio, ¿no? Y sobre todo la asimilación de las ideas occidentales lo tiene que hacer el indio, ¿no? ¿Para qué? Para refutarlas y para generar algo nuevo. Nosotros creemos que Gamaliel Churata produce eso, ¿no? O sea, adopta eso y genera un nuevo pensamiento. Pero no solamente a partir del conocimiento del mundo occidental, sino también del conocimiento muy profundo del mundo andino. Y bueno, con respecto al tema de su nombre, ¿no? En realidad su nombre sí puede indicar algo interesante, ¿no? En el caso de Gamaliel Churata, porque Gamaliel en realidad es una referencia a un fariseo que salvó a unos apóstoles. En ese sentido, eh, viene, por así decirlo, su vertiente más religiosa y cristiana que tiene Gamaliel Churata. Eh, Vertiente que a lo largo de su vida más bien va a estar cambiando, ¿no? Porque Churata se vuelve un poco más anticlerical en ese sentido. Pero también está la palabra Churata que implica, que es una palabra sobre todo aymara que implica el entregado, que significa el entregado o el iluminado, ¿no? En ese sentido que también refleja Gamaliel Churata también esa concepción milenarista del mundo andino, ¿no? Y está expresado sobre todo en el tema de su nombre, ¿no? Gamaliel Churata. Eh, Eso, mencionar sobre todo que Gamaliel Churata, cuando habla de hibridación, no habla de un mestizaje. Eso sí hay que tener claro, porque a veces uno piensa que el mestizaje simplemente es la fusión de sangre, la fusión de culturas y que todo se termina homogenizando. No, en realidad Gamaliel Churata apuesta por un proyecto civilizatorio, ¿no? Que es el proyecto civilizatorio del indio, pero un proyecto civilizatorio no de regresar necesariamente al pasado, sino de reactualizar el proyecto a unas perspectivas contemporáneas.
Así es. Con respecto a la hegemonía occidental que mencionabas al inicio de la entrevista, ¿crees que Churata desafía la hegemonía occidental, esta de que considerar al único pensamiento válido quizás, ¿no? Como el conocimiento racional, universal, radical de la filosofía misma, que incluso hay profesores, ¿no? Hasta el día de hoy que creen que la filosofía o el pensamiento válido es únicamente exclusiva de la antigua Grecia? ¿Crees que en ese sentido desafía Churata, ¿no? Y el pensamiento andino en general que está presente en él, la hegemonía occidental? Y en ese sentido, ¿cómo ven el lugar de las racionalidades no occidentales dentro de la enseñanza actual de la filosofía, ¿no? En la universidad o fuera de ella? ¿Crees que el grupo sienten que están de alguna manera llenando un vacío en cuanto a ver otro tipo de racionalidades? Bueno, en realidad nosotros creemos que sí, como grupo estamos llenando, o estamos de llenar ese vacío, ¿no? O sea, tenemos esas pretensiones. Con respecto al desafío de esta hegemonía de racionalidad, ¿no? Sobre todo una racionalidad todavía mucho más utilitaria, si se puede decir, en realidad Gamaliel Churata sí lo disputaba, ¿no? Proponía otro tipo de racionalidad. Es por ello que en realidad en muchos casos, muchas personas que ya se han acostumbrado sobre todo a un tipo de racionalidad e incluso a un tipo de lectura textual, que también es reflejo de esa misma racionalidad, no lograron comprender a Gamaliel Churata, o Churata se vuelve un autor muy oscuro, porque cuando nosotros llegamos a la lectura del Pez de Oro, Churata desde su propia proyección estética comienza a estar disputando esta racionalidad, ¿no? Bueno, desde un punto de vista literario comienza a estar disputando esta racionalidad, pero después comienza a estar explicándola, ¿no? En ese sentido, Churata se posiciona como algunos autores mencionan, al margen de esta racionalidad, sobre todo para refutarla, para discutirla y para disputarla. Porque sí o sí van a hacer uso necesariamente del lenguaje para tratar de discutir esta racionalidad, ¿no? Y aperturar algo nuevo. Sobre todo impulsar más una expresión oral de la misma realidad que se grafican también en sus obras en distintos modos, ¿no? Sobre todo en la apuesta sobre todo de la teatralización de muchas de sus reflexiones. Eso está presente en Resurrección de los Muertos o en otras obras como Epílogo del Coscoguara, o en el caso, que es todavía si hablamos de eclecticismo, el caso del mismo del Pez de Oro, ¿no? Hay pasajes que pueden ser teatralizados, como también hay pasajes que también se expresan en forma de poesía, pero tienen unas reflexiones altamente filosóficas. Lo que demuestra en realidad que Gamaliel Churata conocía mucho en realidad de Occidente y con toda la autoridad tenía la obligación de criticarlos. Eso digamos que eso es un aporte, ¿no? Sobre todo al tema de la disputa de racionalidades, ¿no? Es más, Churata tal vez, más que hablar de racionalidad, él apostaba más a un tema de sensibilidad, ¿no? Era como su principal apuesta, ¿no? En ese sentido muchos dirán, pues ese es un irracionalista. No, en realidad es como que lo que puede ayudarnos a conocer mucho más la realidad es precisamente la sensibilidad, porque a veces la razón sí tiene algunos límites, y esto no lo vuelve en realidad irracionalista, ¿no? Sino también tendríamos que decir racionalista, por ejemplo, Immanuel Kant, que trató de poner los límites a la razón, ¿no? En realidad es una apuesta, ¿no? Es casi como que Churata trata de mencionar que la sensibilidad nos ayuda a conocer algunas cuestiones que a veces la racionalidad no puede comprender, ¿no? Entiendo. A propósito de esta forma de racionalidad que implica, ¿no? Acabas de mencionar el tema este de conocer mediante las sensaciones, mediante las intuiciones. Mediante la emoción, mediante las sensaciones, mediante la sensibilidad. ¿Sí? Okay. Me hiciste acordar, hay un filósofo, Friedrich Henry Jacobi, del siglo XVIII, que es previo a Immanuel Kant, que hablaba justamente de este tema de que
no solamente deberíamos apelar al conocimiento racional, sistemático, matemático, formal, sino también al tema de las intuiciones. Y claro, él creo que lo lleva más al tema este de la religioso, de ¿no? la De la fe. divina, de la fe. Churata, ¿tendría alguna aproximación ahí con Jacobi? ¿Hay alguna aproximación en cuanto a Churata y esta especie de conocimiento que no solamente implica la razón, sino también a las sensaciones y emociones? Mira, en realidad no sé si haya un acercamiento directamente a Jacobi, ¿no? Porque hasta ahora revisando sus obras no he encontrado un pasaje que lo mencione, ¿no? Sin embargo, Churata sí menciona a autores que están más o menos en esa línea, ¿no? Eh, y que son autores que coincidentemente también están en la periferia del pensamiento occidental, ¿no? Por eso es lo interesante del conocimiento que Churata tuvo de la filosofía de Occidente, porque los critica con mucha autoridad, en el sentido de que él menciona que Occidente también tenía pensamientos que eran muy aproximados a, a, mu a muchas concepciones que estaban en esta parte del mundo, ¿no? O que también se encontraban en la parte del Asia, ¿no? Pero que en la actualidad han sido desplazados, por decirlo así, a la periferia del mismo pensamiento, ¿no? Así es. Eh, pero sí, en ese sentido, Churata sí puede ser próximo al tema de algunos planteamientos de Jacobi, pero tal vez en lo que discreparían, por lo poco que he leído de Jacobi, es sobre todo en esa visión de que existe una especie de vacío y de desconexión entre lo divino y lo humano, ¿no? En realidad para Gamaliel Churata no existe una desconexión, hay un completo continuo en el mismo pensamiento, hay un completo continuo en la misma realidad, o sea, no hay realidades separadas, porque eso en realidad nos haría llevar todavía a planteamientos platónicos. Claro. Y en realidad Gamaliel Churata, uno de sus más grandes contrincantes, por así decirlo entre comillas, es Platón, ¿no? Que fundamenta que hay dos niveles de realidad separados. En cambio Gamaliel Churata eso no lo cree, ¿no? Él más bien apuesta a una realidad mucho más homogénea en el sentido de unidad. Mencionaste a Platón. Justo en otro libro de Churata que ha sido publicado hace algunos años, Resurrección de los Muertos, se da esta discrepancia, este debate entre el padre del pensamiento occidental como Platón y un profesor analfabeto. En ese sentido, se visualiza mucho más la postura de Churata. Claro, en realidad La Resurrección de los Muertos, que es un libro inédito de Churata porque no lo publica en vida, ¿no? Pero ya lo había terminado, que se publica en el 2010, si no mal recuerdo. Allí se expresa de una forma todavía mucho más sencilla con el lenguaje esa discusión principal, ¿no? Su principal adversario o principal, mejor dicho, contrincante es Platón. De hecho, que aparecen otros autores de vez en cuando, como Kant, por ejemplo. Y ahí tal vez aquí sí, para ser justos, siguiendo tal vez cierta influencia nietzscheana de Gamaliel Churata, ¿no? Trata de interpelar directamente al padre de Occidente, ¿no? De la filosofía occidental y de la racionalidad occidental que es Platón. Sin embargo, ya en el pez de oro hay esas discusiones, ¿no? Por eso, una de las recomendaciones que yo daría es que para aproximarse a Resurrección de los Muertos es necesario primero pasar por el pez de oro, ¿no? Porque uno entiende mucho mejor las discusiones que se está teniendo en Resurrección de los Muertos. Así es, así es. Bueno, recuerdo también que hay un discurso que él da, ¿no? Como tratando de explicar el pez de oro. Claro, dialéctica del realismo psíquico. Ese discurso se da tanto en la Universidad de Villarreal como en el Teatro de Punto. Ahí justamente habla de una especie de corpus enciclopédico que él quería hacer en su vida y menciona, además del pez de oro y Resurrección de los Muertos, dos o tres libros más que Él, obviamente en vida no pudo él publicar. planeaba hacer 8 obras enciclopédicas antifilosóficas, como él lo mencionaba, Claro. ¿no? Bueno, en realidad todas esas 8 obras se iban a llamar El pez de oro, ¿no? Porque es su obra principal, ¿no? Salió esta, que tal vez es la más conocida, ¿no? Porque está en la editorial Cátedra. Esta
es de la edición del 2012. Hay otras ediciones del 2011 que es en editorial AFA también. Hay otras reproducciones del 84. Hay otras ediciones actuales de la Universidad Nacional de Puno que en realidad son reimpresiones del año 2019 con algunas novedades, ¿no? Algunos prólogos que son interesantes también. Se publicó en vida el primer libro, ¿no? Que fue El Pez de Oro. Después se iba a publicar Resurrección de los Muertos, lo que iba a tener el título de Gerardo Núñez del Chulpatuyo, ¿no? Después se iba a publicar otras obras que se han publicado de forma incompleta porque Churata no logró terminar, como el caso de Quirquilas de la Sirena. Un título que se iba a llamar El Epílogo del Coscoguara, que también es de una forma, se logró publicar una especie de pequeño borrador de lo que él estaba planeando. Radiografías del Tahuán también se iba a publicar, pero bueno, no logró en realidad acabarlo, ¿no? O sea, en realidad su vida no le alcanzó para terminar Claro. esas obras tan importantes. Hay muchos libros por publicar entonces. Sí, Estaremos a la expectativa de... hay un libro que posiblemente se publique según lo que hemos tenido conversación con uno de sus editores, que es Ricardo Badini, que posiblemente quiera publicar Mayéutica, ¿no? Mayéutica. Que es un diálogo también filosófico en forma de poema. En forma de poema. Sí, es algo así que lo que nos mencionó el editor de Resurrección de los Muertos. Esperemos que pueda salir pronto para que se pueda leer, para que se pueda tener conocimiento al respecto. Y hablando de la vida, ¿no? Y de su vida también, sabemos que su vida estaba metida también o estaba muy ligada a cuestiones políticas, me parece. Estuvo preso, fue perseguido político, estuvo mucho tiempo en Bolivia, justamente en Bolivia publica la primera edición del Pez de Oro. Con respecto a ello, ¿cómo sería la visión de la teoría a la acción vital de Churata? Es decir, ¿cómo considera que el pensamiento de Churata deja de ser solo texto y se vuelve práctica transformadora y vital de la realidad? Es una buena pregunta, ¿no? Y creo que la respuesta está precisamente dentro de su propio pensamiento, ¿no? Sobre todo si nosotros queremos ser coherentes con el pensamiento de Churata, es necesario tejer lazos de comunidad, ¿no? Y eso implica también lazos de acción política, ¿no? Porque en realidad Churata también con su propia vida dio ese ejemplo. Como lo comentábamos tal vez antes de la misma entrevista, ¿no? El caso de Churata es muy fructífero en la gestación de grupos culturales, ¿no? Como el caso del grupo Orcopata, Gesta Bárbara, la creación de boletines. Churata, cada rato que salía a un lugar, generaba un nuevo grupo, una nueva célula cultural de difusión, ¿no? Me parece que estuvo en Argentina un tiempo. Muchos autores biográficos de Churata mencionan que sí, tuvo una cercanía, es muy probable que se haya estado en Argentina, ¿no? Es más, creo que en una de sus revistas logra obtener el apoyo de Borges, ¿no? En un momento. En el boletín Titicaca. Sí, o sea, hay un apoyo, ¿no? Eso implica que sí había cierto conocimiento, cierta conexión con la Argentina. Pero también eso puede ser porque en realidad Perú, con excepción de Lima, ¿no? Estaba más cercano a otros países que a la misma capital, ¿no? Esa es una gran crítica, creo que también la hace Humboldt, ¿no? O sea, en realidad Lima es que como que está muy apartado, es otro país. Y habían ciertas conexiones culturales del altiplano con la Argentina, con Chile, y de ahí venía toda la producción también del conocimiento, ¿no? Y en el caso pues de Gamaliel Churata, como tú mencionas, fue perseguido político, se tuvo que resguardar en Bolivia, donde prácticamente pasó casi 30 años de su vida, 28 si no mal recuerdo. Lo acusaron de comunista, creo, ¿no? Lo acusaron de comunista, aunque en cierto sentido sí tenía relación, ¿no? Con el comunismo en su juventud. Tenía cierta relación epistolaria con José Carlos Mariátegui,
sobre todo para el apoyo cultural, pero también para el apoyo político. Hay algunas cartas donde Mariátegui le recomienda o le da consejos para la formación de células partidarias en Puno, ¿no? Y la forma de cómo organizarlas, ¿no? Y parece que hay una cierta aceptación de Gamaliel Churata al respecto. Aunque Gamaliel Churata su vida política no solamente se da ya en su juventud, sino desde la misma adolescencia. Había acercamientos ya al mundo, a las comunidades andinas, ¿no? El problema del indio le preocupaba demasiado a Gamaliel Churata. Esto creo que le da un plus tal vez a Churata, a diferencia de Mariátegui. Churata sí vivió el mundo del indio. En cambio, José Carlos Mariátegui tal vez lo vivió de una forma un poco más teórica, ¿no? Eso creo que es una gran diferencia que existe en ambos autores, pero sin embargo han tenido muchas coincidencias en muchos puntos, sobre todo en el planteamiento que el indio en realidad representaba a una fuerza revolucionaria para el cambio del país, ¿no? En ese sentido como que ese es el punto de coincidencia que tienen ambos, ¿no? Y también el planteamiento socialista que también que existió en el pensamiento de Churata. Entiendo, entiendo. Entonces hay un reflejo de su vida intensa, política, En sus cultural obras. y en sus obras. Sí. Eh, con respecto a la forma en la que podrían conectar hoy en día, ¿no? Esta generación Z en la cual estamos viviendo ahora, ¿cómo consideran lograr conectar con los jóvenes estudiantes de alguna manera con pensadores andinos, ¿no? Como Gamaliel Churata, toda la gente que está metida en torno a la revista, ¿no? Orcopata, ¿no? ¿Cómo conectar el mundo juvenil actual con el de los sabios mayores o las personas de distintas regiones del Perú, ¿no? Porque como dijiste hace un momento, está bien, Lima no es el Perú, ¿no? En torno al pensamiento andino, es decir, ¿cuál difícil, ¿no? O cuál crees que va a ser el mayor obstáculo de, no sé si llamarlo universalizar, ¿no? O hacer más conocido de alguna manera al autor y al pensamiento andino en la juventud? Primero, en realidad, para tratar de hacer conocer este autor, nosotros como grupo nos estamos proponiendo una labor de difusión del pensamiento de Gamaliel Churata, ¿no? Es una labor que en realidad es, en cierto sentido, difícil, pero a la misma vez también termina siendo gratificante, porque aunque no lo pareciera, o sea, muchos de los planteamientos de Churata siguen vigentes, sobre todo este tema de que existe todavía una sensibilidad que hace que su pensamiento sea aprehendido en ese sentido, ¿no? O sea, cuando, eh, o sea, con la experiencia corta que estamos teniendo, nos hemos dado cuenta que el pensamiento de Gamaliel Churata es demasiado potente, que en realidad termina convenciendo a muchas personas, ¿no? Porque sienten como Churata, ¿no? Ese es el plus que tiene Churata, ¿no? Churata sentía como la mayoría de peruanos. El tema es, yo creo que tal vez el mayor impedimento que nosotros podemos tener es sobre todo esta cultura masiva de distracción de la misma juventud, ¿no? Y no me refiero necesariamente digamos, al tema de las modas que viene acá en nuestro país, que eso siempre va a pasar en todo el mundo, ¿no? Sino sobre todo a un discurso que viene desde el mismo Estado, que trata de imponernos, sobre todo este discurso de un fuerte mestizaje, o sea, de esta idea del mestizo que tratan siempre de interiorizar a la fuerza a partir de la malla curricular, ¿no? Ese es tal vez nuestro principal reto que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo enfrentamos este discurso institucional del mestizo, de un Perú mestizo, con un Perú principalmente que principalmente es indio y todavía es un país indio y diverso, ¿no? De muchas culturas y muchas nacionalidades? Así es. Eso creo que es el principal reto, ¿no? Y para ello es la difusión, la tejer redes con otros grupos o otros colectivos, otros ayus culturales, políticos que quieran realizar este trabajo, ¿no? ¿Cuáles consideras que, o qué herramientas concretas ofrece el pensamiento telúrico y germinal de Churata para entender y cambiar el Perú actual, ¿no? Obviamente los problemas que tiene el Perú actual. Bueno, primero reconocer qué somos.
Ese es el principal problema que tiene, que plantea Chuberata, ¿no? El reconocimiento que en realidad nosotros somos indios, ¿no? Más allá de las tonalidades de piel o color de ojos que tengamos, ¿no? ¿Y qué implica ser indio, no? Es tener una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad que esté principalmente en armonía con lo que podemos decir la Pachamama, la defensa de la tierra, la defensa de las comunidades, del prójimo, y también esta proyección de que el hombre pueda convivir directamente con la naturaleza, ¿no? Si los seres humanos tienen esa sensibilidad, creo que ya pueden ser parte de este mundo que Chuberata va a decir el mundo del indio. Ese es uno de los planteamientos más potentes que tiene Chuberata. En realidad se puede desarrollar de una forma todavía mucho más ontológica como él lo hace en sus obras, ¿no? Pero principal, en términos fáciles, es asumirnos como indios, ¿no? Aceptar que somos indios, ¿no? Eso es el primer paso que tenemos que hacer, ¿no? Y que aceptar que el indio en realidad es diverso, ¿no? Que hay un montón de culturas, tanto como habían los quechos como los aymaras, también hay nacionalidades como las culturas amazónicas, los pueblos amazónicos y otros pueblos y comunidades andinos, ¿no? Y en realidad el pensamiento de Chuberata no solamente se queda en el tema de aceptarte como indios solamente a los que hemos nacido en esta región del Tahuantinsuyo, sino es una invitación a casi toda la humanidad. Por eso el pensamiento de Chuberata disputa esa racionalidad y también disputa esta visión antropocéntrica que se ha tenido en realidad y que es reciente, o sea, tampoco es que tenga 1000 años esta racionalidad antropocéntrica, ¿no? Claro. A lo mucho tendrá 500 años. ¿Cómo se define el colectivo, ¿no? Desde lo político, cultural y académico, y obviamente político implica, ¿no?, la idea de identidad y todo ello. ¿Cómo se entrelazarían estas tres dimensiones en la conformación del grupo, ¿no?, en lo político, cultural y académico? ¿Cómo se utilizaría principalmente en lo que nosotros hemos llamado tejido de redes? Casi como la generación de estos tejidos que se llaman tocapos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de que nuestro Ayllu busca siempre participar y relacionarse, por ejemplo, con los asuntos políticos que importan a nuestro país, ¿no? Tratamos, tal vez desde nuestras pocas fuerzas que tenemos aún, de involucrarnos en todas las problemáticas sociales, ¿no? Y eso implica no solamente participar de las protestas, ¿no?, que es la parte política, sino también tratar de tener cierta influencia política en nuestros centros de actividades. Por otro lado, también en estas prácticas sociales de tejido implica relacionarnos con las actividades culturales, principalmente con con grupos o ayllus culturales que busquen sobre todo disputar la hegemonía de pensamiento y de sentires que principalmente están en las garras, en las manos de Occidente, ¿no? O en una cultura muy occidentalizada como puede ser también Lima, ¿no? Y el tema académico es porque también como grupo necesitamos producir, ¿no? Y para difundir un pensamiento también tiene que haber cierta producción, ¿no?, académica, que deba tener también, desde mi perspectiva, esto ya es una perspectiva individual, nivel para, para disputar directamente con ese pensamiento que se encuentra en los ámbitos académicos, en la academia. Me gustaría hacer hincapié en el ámbito cultural. ¿Hay acercamientos tuyos o de parte de alguno de los integrantes del grupo con respecto a los rituales mágicos, religiosos, andinos, como, ¿no?, el charchao de coca, el pago a la tierra, ¿no?, el San Pedro, la ayahuasca? En realidad sí, si hablamos ya en un término ya de grupo, hemos tenido ya un acercamiento al tema del chachara, ¿no? Aparte porque desde el pensamiento de Chuberata es un categorema, como él diría, muy importante. Desde el tema de la misma práctica, como Ajayu Watan, nos hemos comprometido precisamente a proteger esa tradición, ¿no? Y también a comenzar a reproducirla, por así decirlo, ¿no?
como grupo, a veces en nuestras disertaciones comenzamos a chachar para tener una conversación. Facilita mucho en realidad la conversación más comprometida y más conectada. Ya a nivel individual, tal vez yo sí he tenido más acercamiento a las experiencias de ayahuasca y de San Pedro, ¿no? En realidad también, si uno lo hace de una forma adecuada, correcta y consciente, te permite una mayor conexión, sobre todo con la misma tierra y con la misma naturaleza, y también una conexión con el mismo ser. Bueno, algunos piensan que el tema de la ayahuasca, el San Pedro, son alucinógenos, son un poco escépticos, ¿no? ¿Tú, desde tu experiencia personal, lo recomendarías? Así como en un caso de recomendar a que todo el mundo lo haga, no. En el sentido de que en realidad el acercamiento de estas plantas tiene que ser con respeto, ¿no? Si sientes el llamado, y eso uno tiene que evaluarlo personalmente, a probar, ¿no? Sobre todo la ayahuasca o el San Pedro, en ese caso sí, ¿no? O sea, sigue ese llamado, ¿no? Pero en el sentido, si tú no sientes ese llamado, simplemente no lo hagas, porque no te tienes que obligar o no te acerques con el tema de solamente quiero experimentar, ¿no? Tienes que ir con un propósito, ¿no? Tienes que ir con una intención para el tema del consumo, sobre todo de ayahuasca o de San Pedro. En ese sentido, sí, más bien que el acercamiento a estas plantas sea con el debido respeto. ¿Consideran que hubo algún curso, profesor o experiencia específica dentro de la carrera de filosofía, ¿no? En la Universidad San Marcos, que fue fundamental para formar su visión como colectivo? Sí, no, en ese sentido agradecería personalmente al profesor Zenón de Paz, ¿no? Porque el profesor Zenón de Paz permitió generar una conexión con un grupo que nosotros no conocíamos, ¿no? Esto es un poco para contar la historia de la Hayu, ¿no? El grupo Hayu más o menos ya se comienza a estar conociendo así de forma informal ya en 2023, ¿no? Porque ya había un acercamiento al pensamiento de Chudata porque nos parecía muy interesante. Sin embargo, ocurre la feliz coincidencia que ya para el 2024 se abre un seminario de Gamaliel Chudata y eso nos permite conectar con otro grupo de compañeros que no conocíamos antes y que se interesaron por Chudata precisamente a través de ese seminario. Así es que como que el seminario ayuda a conectar, ¿no? Con otra parte de la Hayu, ¿no? Hay varios compañeros de ciencia política y principalmente de ciencia política y uno que otro de filosofía que logran conectarse a nuestro grupo precisamente a partir del seminario. ¿Qué impacto buscan tener fuera un poco más de los muros de la universidad? Es decir, ¿cómo acercar estas reflexiones filosóficas y culturales a un público no académico? Y esto es algo importante, porque en realidad el grupo Ahayu Watan, en realidad, desde un principio, por lo menos así está en nuestros principios, no está proyectado necesariamente para el mundo universitario. Nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros queremos conectar con otros grupos que estén fuera en realidad de la universidad, con colectivos barriales, con colectivos comunales que se pueden encontrar allá afuera, ¿no? Y nuestra perspectiva es precisamente buscar esas conexiones y esos diálogos. ¿Cómo hacen para comunicar las ideas complejas de Churata? eh, o sobre todo, ¿no? También la visión andina en redes sociales, que bueno, hoy en día es importante, ¿no? Para la difusión. Tratamos de acercar el pensamiento de Chudata a través tal vez de la transmisión en vivo y de las grabaciones de los talleres que realizamos aquí en San Marcos, ¿no? Sin embargo, tenemos, esto ya es un proyecto a futuro que se ha tratado de hacer, sobre todo con respecto a la iniciativa de algunas compañeras del grupo, de hacer talleres ya fuera de San Marcos en algunos colegios, ¿no? O sea, estamos tanteando en esos mecanismos, en esas actividades de difusión. ¿Cuál sería el proyecto o sueño que tienen a corto o a mediano plazo? Es decir, un libro quizás, un encuentro nacional o una intervención artística, porque recordemos que Churata también era poeta, ¿no? Y estaba en torno a artistas también. Ahorita uno de los proyectos que tenemos es un encuentro nacional. Eso es lo que estamos buscando a corto plazo, ¿no? Porque ya el 2027 se estaría
estaban celebrando 70 años de la publicación del Pez de Oro, ¿no? Y nos gustaría en realidad hacer un encuentro nacional con muchas regiones y con muchos grupos, colectivos, ayllus, que estén viendo sobre todo el trabajo o el pensamiento de Gamaliel Churata o también el pensamiento andino, ¿no? Estamos buscando esas conexiones. Genial, genial. ¿Y por qué no hacerlo continental también? Sería Claro, genial. o sea, buscaríamos eso, ¿no? Pero como te digo, eso es a corto plazo. Claro. A largo plazo nosotros sí queremos hacer encuentros todavía que impliquen mucho más. Mucho más. Genial. Antes de terminar, me gustaría hacerte una serie de preguntas con respecto a un ping-pong. Creo que te lo comenté antes de iniciar la entrevista. Una serie de... Te nombro algunos nombres de pensadores, filósofos, y me dices lo primero que te venga a la mente. ¿Te parece bien? Ya. Ok. Mariátegui, Un gran pensador latinoamericano. Kant, Immanuel Kant, Límites a la razón. Miguel de Unamuno, Un gran pensador español. Platón, El padre de la filosofía occidental. Confucio, O se puede decir el más grande pensador asiático. Pedro Zulem, Eh, Indigenismo. Enrique Dussel, Filosofía de la liberación. Hegel, El gran pensador de Occidente. Sócrates, eh, Diálogos. Nicolás de Cusa, eh, Renacimiento. Wittgenstein, Cuestionamiento a las palabras. Mario Bunge, Cientificismo. Rosa Luxemburgo, Reforma y revolución. María Zambrano, eh, Pensamiento femenino. Antonio Peña Cabrera, Pensamiento andino. San Martín. César Guardia Mayorga, También pensamiento andino, ¿no? Marxista. Ayn Rand, Eh, Neoliberalismo. Marx eh, Cambio, revolución. y Gamaliel Churata. Pachacuti. Genial, genial, gracias por esto. Y bueno, palabras finales con respecto al grupo, ¿cómo pueden encontrarlos? Redes sociales, ¿no? El grupo, solamente están en San Marcos. Coméntanos, ¿cómo podemos contactarnos con ustedes? Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, tanto de Facebook, Instagram y también Twitter, o actual ex, ¿no? Como Ahayu Watan Ayu, estamos así. Y bueno, también si quieren, también pueden venir acá a la Facultad de Letras, ¿no? Siempre estamos por aquí conversando, sobre todo en la Puerta de Letras, a veces estamos hablando de Churata y ahí nos pueden contactar. Ok, Jonathan, muchas gracias y espero que el grupo siga creando muchos más lazos, ¿no? Como así quizás lo quiso el autor, ¿no? Muchos más ayus, incrementar o hacer más grande el círculo del ayu. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, John. Un saludo. Muchas gracias.